Vale, me están confirmando que tenemos aproximadamente 600 personas en línea, entonces vamos a aprovechar para hacer esta trivia. ¿Por qué hablar de hígado graso en un simposio de endocrinología? Seleccione la verdadera. ¿Era una apuesta segura para nuestro primer simposio? Los endocrinólogos tenemos la necesidad de mostrar lo que sabemos, incluso de hígado graso. O el hígado graso y la estetopatitis se consideran desórdenes endocrinos y comparten elementos fisiopatológicos con la diabetes, obesidad y el síndrome metabólico. Vamos a votar, por favor. Tenemos 10 segundos para obtener los resultados. 52% la número A, la letra A. Pero bueno, realmente esta es la respuesta correcta. Segunda, son funciones del músculo. Selecciona la verdadera. Almacenar energía, secretar mioquinas, oxidar ácidos grasos, mitigar el efecto de las adipoquinas proinflamatorias o todas las anteriores. Por favor, tome sus controles. Vamos a votar. Muy bien, todas las anteriores. Si estamos hablando de pacientes sin obesidad, probablemente el reservorio energético más importante es el músculo. Cuando estamos hablando de esas proteínas, esos péptidos, esas hormonas que se liberan y secretan de este órgano importante que es el músculo, en general lo podemos denominar como el secretoma o el mioquinoma. Por supuesto, y por todo lo que hemos visto esta mañana, una de las funciones más importantes del músculo es oxidar ácidos grasos y tiene un efecto antiinflamatorio muy importante como el MAS. Entonces, todas las anteriores. A mí la doctora Casas me dice, doctor, tiene que exponer de mioquinas y su relación con la lipogénesis en el hepatocito. Y yo sentí como un destello, así como, o sea, un nombre un poco más aterrizado, coloquial, práctico, para que fuera un poco más taquillero. Entonces, vamos a tratar de volverlo un poco más práctico y yo seré la voz disidente de este simposio. Yo no voy a hablar del hígado, yo voy a hablar del músculo. Y este es el derrotero de la charla. Hablaré del músculo como órgano endocrino, la relación de las mioquinas y lipogénesis y el papel del músculo en la prevención y o tratamiento del hígado graso. Alcen la mano los que hasta hoy habían ignorado de qué se trataban las mioquinas. O todos la conocían. Tranquilos, estamos aprendiendo. Bueno, que valga la pena por esta charla. Muy bien. Yo tengo dos objetivos en esta presentación. El primero es identificar cómo el músculo se considera como uno de los órganos más importantes desde el punto de vista endocrino. Y el segundo, establecer cuál es ese rol fundamental del desarrollo o prevención del tratamiento del hígado graso a través de este músculo. El músculo es más que un depósito de energía, aproximadamente el 50% de la masa corporal está determinada por el músculo y el músculo sintetiza y secreta mioquinas. A ver, vamos a hablar como de un nuevo lenguaje, ese lenguaje codificado que tiene el músculo. Ese lenguaje se puede definir como el mioquinoma y las palabras que utiliza son los péptidos, las hormonas, las proteínas, que en general se conocen como mioquinas. Y voy a utilizar un ejemplo práctico. Este es un paciente de 58 años que asiste a la consulta y este es el motivo de consulta. Atentos. Desea conocer si el ejercicio cardio le mejora la secreción de mioquinas y su expectativa de vida. Él tiene las semanas cotizadas para pensión, pero no cumple con la edad. Él tiene hipertensión, tiene hígado graso, tiene diabetes, tiene dislipidemia, tiene cero introspección y le atribuye su condición a que nació en Mercurio retrógrado. Le hacemos una composición corporal por DEXA y estos son los hallazgos. Tiene un TAP de 2.300 gramos, tiene un índice de masa magra que está disminuido, tiene un índice de masa grasa que está aumentado y tiene un índice musculoesquelético relativo que está en rango de sarcopenia. Si a este paciente lo desvestimos, probablemente vamos a tener uno u otro o los dos escenarios, ¿sí? Si miramos de frente a la izquierda, sería un paciente con un TAP de 2.300 gramos, grasa visceral. Ojo, siempre hablamos de hígado graso, grasa visceral, pero tenemos que recordar que así también está el corazón. O sea, esa es la grasa epicárdica, igualita. Bien. Y si estamos hablando de un índice musculoesquelético relativo, que es una medida para establecer sarcopenia a través de una composición corporal por DEXA, este paciente tendría una sarcopenia.
Entonces, ¿qué tiene este paciente? ¿Tiene sarcopenia o tiene obesidad? Tiene el peor desenlace posible. Él tiene algo que se conoce como obesidad sarcopénica. Vamos un poco a la evidencia. Este es un estudio observacional que quiere identificar cuál es el comportamiento, la correlación entre dos índices. Entonces, en el eje Y estaríamos hablando del índice muscular. Voy a tratar de señalarlo acá. Más masa muscular, menor masa muscular. Y en el eje X estaríamos hablando la grasa, la masa grasa en una superficie. Cuando tenemos un índice de masa grasa por encima de 60, estamos hablando de que el paciente tiene esteatosis. Si ustedes hacen la correlación, se toman en cuenta el índice muscular y el índice de grasa, pues pueden obtener una relación. Esa correlación es negativa y desfavorece la manutención del músculo cuando el paciente tiene un exceso de grasa. Entonces, si vemos acá y trazamos una línea imaginaria, nos damos cuenta que aquellos pacientes que tienen una mayor esteatosis tienen un menor componente muscular. O dicho de otra manera, el paciente que tiene un mayor componente muscular tiene un menor riesgo de tener índice graso alterado a nivel de hepático, a nivel visceral. O dicho de otra manera, si usted tiene un buen componente muscular, tiene un factor protector para tener hígado graso. Este estudio que les traigo a continuación es un estudio de corte prospectivo observacional llevado a cabo en Corea, que estima y a través de bioimpedenciometría la composición corporal en 492 pacientes y quiere identificar la, ojo, prevalencia de baja masa muscular según el índice de masa corporal y el estado metabólico. Y tenemos 4 fenotipos de pacientes. El primero de ellos, ese paciente que todos queremos tener en la consulta, ese profesional joven, juicioso, que duerme 8 horas, que hace actividad física, que tiene un patrón de sueño preservado de 8 horas. Un médico. Listo. Un paciente con un IMC normal y que su perfil metabólico es normal. Entonces, primer caso. El amigo, el amigote, ¿sí? Que tiene un peso aparentemente normal, pero que tiene patología metabólica, tiene varios factores de riesgo cardiovascular. Y tenemos otros dos fenotipos. El paciente que es obeso y se esfuerza, que eventualmente lo podríamos encontrar como metabólicamente sano, y eso sería otra discusión. O la paciente que definitivamente no se ayuda, y es una paciente que tiene una obesidad y es sedentaria. De hecho, es una superobesidad. Recuerden que el estudio es para mirar baja masa muscular y la prevalencia. Si estamos hablando del paciente metabólicamente sano, con un peso normal, la posibilidad o la prevalencia de que tenga baja masa muscular es solamente del 6%, versus el 18% en el paciente con un peso normal y metabólicamente enfermo. Miremos qué pasa con el paciente obeso. El paciente obeso metabólicamente sano, 1 de cada 4, va a tener baja masa muscular, mientras que la paciente con obesidad sarcopénica aproximadamente 1 de cada 2. Nos vamos a ir a la parte extrema, la positiva a la derecha, cuando estamos ubicando pues todos estos pacientes. Este estudio fue realizado con un corte transversal y una medición del músculo a través de tomografía. Se toman en cuenta las desviaciones estándar para ver si el paciente tenía baja masa muscular. Cuando tomamos en cuenta los resultados finales de estos pacientes, sabemos que las pacientes metabólicamente enfermas y con superobesidad, aproximadamente el 40% van a tener baja masa muscular versus solamente el 6%, menos del 10% de los pacientes metabólicamente sanos. O sea que, como diría mi tía, trashinchado con, no, sarcopenia, de qué estamos hablando, pues. No está nada, más atención, por favor. Ahora, el OR para pacientes metabólicamente enfermos, pero con una masa muscular aparentemente baja, bueno, en este caso, con un peso normal, es de aproximadamente 11.3. El tercer estudio que quería traer era el estudio de la tercera encuesta de salud y nutrición de Estados Unidos, donde quieren hacer la correlación de masa muscular a través de bioimpedenciometría y un índice de insulinoresistencia a través del OMA. Les traigo los resultados. Cada incremento de un 10% en el índice de masa muscular reduce aproximadamente un 11% el riesgo de insulinoresistencia y reduce aproximadamente un 12% la prevalencia de diabetes. Veo que están tomando fotos, hago un paréntesis. Esta presentación se las puedo con mucho gusto compartir o cualquier duda que surja aquí en la presentación, también a vuelta de correo podemos compartirla y resolverla.
Entonces estamos hablando como de dos caras de la misma moneda, ¿sí? Como el yin y el yang. Estamos hablando del músculo como un órgano secretor que está produciendo citoquinas que son básicamente antiinflamatorias y estamos hablando de un exceso de tejido adiposo que está generando adipoquinas proinflamatorias. En todos los desórdenes metabólicos, y hoy hablando de hígado graso, pues lo que tenemos es más de esto y menos de esto. Cuando tenemos un mecanismo de... Gracias. Cuando tenemos un mecanismo de liporregulación que ha sido franqueado y se pierden esas capacidades adaptativas del adipocito, ese adipocito va a sufrir un fenómeno de apoptosis y cuando ese fenómeno de apoptosis se está dando, se están apostando los macrófagos alrededor de esos adipocitos que generan una secuencia de eventos inflamatorios, entre ellos la secreción de interleuquina 6, 18, factor de necrosis tumoral. Estos mecanismos, estas señales lo que están conduciendo es a que se incremente la lipotoxicidad, que haya un incremento del estrés oxidativo, que haya insulino-resistencia y que se generen todos estos eventos cardiometabólicos. Pero no solamente debemos hablar de la sarcopenia, ¿sí? Sino también de la inactividad. Y esa es como la gran pandemia de nuestros tiempos, ¿sí? Somos personas sedentarias. De hecho, este auditorio debería tener un espacio para que algunas personas que así lo desearan recibieran la conferencia de pie. Más o menos permanecer 4 a 6 horas sentados en horarios laborales se corresponde con fumarse entre 4 a 6 cigarrillos. ¿Listo? Entonces, harán la cuenta ustedes si son fumadores o no. Ahora, cuando usted tiene un exceso de tejido adiposo, por lo que había dicho, porque se pierden sus mecanismos de liporregulación, se genera una inflamación. O sea, el paciente obeso, y este es un mensaje clave para todos, es un paciente que está inflamado. No es la inflamación de una quemadura, no es la inflamación de un estrés quirúrgico, ¿listo? Es una inflamación de bajo grado. Y eso eventualmente va a provocar enfermedad musculoesquelética y enfermedad metabólica. La buena noticia es que cuando el paciente está haciendo actividad física, a través de esos sarcómeros, se van a generar unas moléculas, unas proteínas, unas mioquinas que son antiinflamatorias y podrían neutralizar el efecto de esta inflamación de bajo grado. Y no hay que ser deportistas de alto rendimiento. La palabra clave es moverse un poquito más. Si ustedes realizan 500 pasos más al día, podrían reducir aproximadamente entre 2 y 9% el riesgo de mortalidad cardiovascular y una caminata de 5 o 6 minutos al día, moderado esfuerzo, percepción con la escala de Borg si se quiere, puede aumentar su expectativa de vida aproximadamente 4 años. Entonces hablaremos de el lenguaje del músculo y su traducción en el hígado. A mí me gustaría más que hablar de mioquinas e hígado graso, hablemos del lenguaje del músculo a través de esas mioquinas y su traducción en el hígado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado recientemente el chat GPT? No, la tecnología de más rápida adopción en la historia de la humanidad. ¿Sí? Ese es un lenguaje codificado que utiliza tecnología de inteligencia artificial y probablemente va a desplazar el dominio que tiene hoy día Google. ¿Sí? Así lo van a encontrar y se pueden suscribir de forma gratuita. Lo que hace esto es un chatbot que está respondiendo con inteligencia artificial, una conversación para resolver cualquier tipo de duda, generar contenido, etc. Pero es un lenguaje, es un nuevo lenguaje. Entonces el punto es que anclemos esa analogía y traigamos aquí el músculo y sepamos que el músculo tiene un nuevo lenguaje que estamos dilucidando. Es decir, el músculo tiene la capacidad de comunicarse como si fuera un canciller, estableciendo conexiones con diferentes órganos y sistemas. ¿Sí? Y si ustedes miran la diapositiva, básicamente que cualquier órgano de la economía corporal tiene una forma de comunicarse y a través de las mioquinas con el músculo. Voy a traer 3 ejemplos. Creo que ¿se está viendo bien? Se ubican en la parte superior izquierda de la diapositiva y vamos a ver los efectos autocrinos, en la parte baja los efectos paracrinos y en la parte o en la región derecha de la diapositiva los efectos endocrinos del músculo. ¿Sí? Que no quepa duda, el músculo es un órgano secretor, es un órgano endocrino, pero también tiene acciones autocrinas y paracrinas. Entonces, el músculo está en capacidad de secretar estas sustancias, interleuquina 6, interleuquina 7, interleuquina 8, la musquina, y también de la capacidad, y cuando está inactivo, de secretar la miostatina. Estas mioquinas podrían condicionar o la hipertrofia o podrían inhibir la síntesis muscular si el paciente tiene inactividad física.
El músculo también a través de la captepsina y la iricina podría generar un aumento de ese factor neurotrófico derivado del cerebro y eso puede aumentar la neurogénesis a nivel del hipocampo y eventualmente y también por la interleuquina 6 podría reducir el apetito. Esto es decir, una acción paracrina del músculo. Y si queremos hilar un poquito más fino, podríamos hablar de las acciones endocrinas y aquí entra en correlación entonces lo que pasa con las mioquinas y el hígado graso, qué pasa en relación con la secreción de interleuquina 6 en cuanto al hígado graso, la partalización de esa grasa, la partalización, perdón, de esa grasa blanca y la posibilidad de que se aumente la oxidación lipídica a nivel del hígado, reduciendo el hígado graso. Muchas veces hablamos de la interleuquina 6 como una citoquina proinflamatoria y eso es cierto siempre y cuando esa citoquina sea liberada a través del tejido adiposo, ¿sí? Pero es diferente cuando la interleuquina 6 se produce a nivel del músculo. Ahí está bien, ¿vale? Porque generan unos cambios que, como les había dicho, podrían ser protectores cardiovasculares. La elevación de la interleuquina 6 es proporcional al tipo de ejercicio y energía utilizada. Los niveles pueden elevarse hasta 100 veces en respuesta al ejercicio y no tiene relación con el daño muscular cuando se está produciendo después de una actividad física extenuante. Tiene efectos metabólicos y también tiene una capacidad de sensar energía. Otra muy importante y que probablemente se va a convertir en un target terapéutico porque ya hay estudios en desarrollo, es la ericina. La ericina se produce cuando estamos haciendo actividad física, cuando hay contracción de ese sarcómero. La ericina, como ustedes pueden ver, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el síndrome metabólico y protege contra la enfermedad cardiovascular. Pero tal vez lo más importante de la ericina es que, de alguna manera, puede generar una diferenciación de esa grasa blanca a una grasa parda. Es decir, que eso de alguna manera va a neutralizar la adipogénesis y la síntesis de colesterol involucrada entonces en la homeostasis lipídica. Y este es como un resumen tal vez de las mioquinas más importantes, son muchas. Realmente cuando estamos hablando de mioquinas estamos hablando de más de 1000 sustancias, péptidos, hormonas que se liberan del músculo. Estamos apenas desarrollando pues conocimiento alrededor de cuáles son sus funciones y cuáles son sus posibles herramientas para diagnóstico y cómo podrían ser estas utilizadas para también eventualmente para el tratamiento. Pero quería traer estas tres y en relación con el hígado graso, ¿qué puede pasar? Entonces, básicamente en el hígado graso el paciente tiene una disminución de la ericina, tiene una disminución de la minectina y tiene un incremento de la miostatina, ¿sí? Y aquí están los roles de cada una de ellas. En el caso de la ericina, homeostasis energética, diferenciación de ese tejido blanco graso a una partalización. En cuanto a la minectina, incrementa la captación lipídica por el tejido adiposo. Si el paciente tiene hígado graso, pues esto va a estar disminuido. Y en cuanto a la miostatina, tiene efectos proinflamatorios, reduciendo la masa muscular e incrementando los desórdenes metabólicos. Ahorita el doctor Guillermo estaba hablando de las hepatoquinas y más tarde vamos a tener una charla de las adipoquinas y yo estoy hablando de las mioquinas y también vamos a hablar más adelante, eventualmente en otro simposio, de las osteoquinas, de las mioquinas que, bueno, las citoquinas que se liberan a nivel del tejido óseo. Y también uno podría hablar de las exerquinas, que son pues todas estas sustancias que se liberan después del ejercicio, o de las organoquinas. O sea, uno tiene que empezar como a familiarizarse con esos términos. Simplemente para decir de que hay algunas de estas que se pueden sintetizar en diferentes órganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la interleuquina 6, que se secreta por el músculo, pero pues eventualmente también por el tejido adiposo. Hoy podemos hablar como la colistina, que tiene también una síntesis a nivel del tejido adiposo, pero también del tejido muscular, para que lo tengamos en cuenta. Bien. Existe la posibilidad de que brindando medicamentos que inhiban algunas de estas mioquinas que son dañinas, en el caso de la miostatina, se pueda generar una hipertrofia muscular, básicamente buscando un cuerpo perfecto. Esto pues está completamente en desarrollo. Por tema de tiempo, voy a concluir con algunos mensajitos. Es lo que les quería mostrar como el recuadro. Este es como el diagrama donde están inmiscuidas las diferentes mioquinas según su sitio de origen. Para que lo tengan en cuenta, esta es la referencia. Esto simplemente es una abrebocas. Mensajes finales para llevar a casa. Las mioquinas se definen como citoquinas y otros péptidos que son producidos, expresados y liberados por las fibras musculares y ejercen efectos autocrinos, paracrinos o endocrinos. Las mioquinas secretadas después de la contracción muscular protegen contra el hígado graso en virtud del tipo de ejercicio de intensidad y la identificación de nuevas mioquinas y sus roles específicos pueden conducir a nuevos objetivos terapéuticos.
Y como postre, ¿qué pasó con don Jorge? Se le explicó que el entrenamiento continuo de moderada intensidad, ejecutando fuerza y ejercicio aeróbico por lo menos 300 minutos por semana, podía reducir la lipogénesis hepática medida por mioquinas, en este caso iricina, minectomía, folistatina, interleuquina 6, generando disminución de los ácidos grasos en ayunas, incrementando la oxidación lipídica en el músculo, aumentando la oxidación de las grasas hepáticas y generando una menor acumulación de triglicéridos a nivel hepático. Muchas gracias.